Hola a todos nuestros auditores, nos encontramos nuevamente aquí en Factor Logístico, el podcast que está revolucionando la forma de ver la logística, acercándola a todas las personas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las claves para desarrollar exitosamente una logística de amplio alcance. Y para ello tenemos a un gran invitado. Le damos la bienvenida a Fernando Sánchez, gerente corporativo de operaciones en Delpa Group. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Camila, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar ahí con nosotros. Para contarles un poco, en Delpa están dedicados a la operación logística con una fuerte presencia en varios países: Estados Unidos, España, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Bolivia y Chile. Ofreciendo servicios que trabajan toda la logística de importación y exportación, como servicios de pick-up, consolidación de carga, transporte terrestre, marítima y aérea, entre otros. Y además, en Chile y en Estados Unidos ofrecen servicios de bodega y almacenaje, donde se hacen responsables de la gestión de la cadena de suministros completa, donde también realizan una gestión estratégica de alto nivel para todos sus clientes. Así que, Fernando, ustedes que ya llevan más de 30 años trabajando en este rubro de la logística, me gustaría que nos contaras cuáles crees que han sido los principales desafíos que ustedes han enfrentado en este rubro. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia. Ok, una de las cosas que el primer paso, el primer desafío o el riesgo que uno ve es de cierta forma un poco la barrera idiomática. Pero la primera etapa de que la empresa comenzó a expandirse fue obviamente en Sudamérica por un tema de idioma, y apuntó a dos grandes mercados. Uno era inicialmente primero Estados Unidos, Miami específicamente, y después a Brasil, ¿ya? Donde significó de cierta forma tener ahí desarrollo tanto en rutas, ya no solamente en modales aéreos y marítimos, sino también en modal terrestre internacional, que cuando comenzó a expandirse la empresa, de cierta forma sin duda era un desafío, pero también una oportunidad, porque el mercado de la ruta terrestre internacional no estaba muy desarrollado. Estamos hablando del año 2003, 2004 más o menos, ¿ya? Sin embargo, de cierta forma, esa primera instancia son desafíos que obviamente nos ayudaron a primero buscar un posicionamiento, crear una estructura propia tanto en Estados Unidos como en Brasil, y después de ahí comenzar a expandirse a los otros países que usted mencionaba en la introducción. Súper. Y hablando un poco de la tecnología, sabemos que la tecnología ha impactado en varias industrias, pero también particularmente la logística. ¿Esto les ha traído beneficios? ¿Les ha traído también desafíos? Cuéntanos cuáles crees que han sido las principales ventajas que ha traído la tecnología y asimismo también cuáles han sido los principales desafíos que ha traído. Sí, la tecnología, de hecho nosotros hace ya un par de años comenzamos a hacer mucha migración y entrar en un proceso de automatización, incorporando la tecnología como un aliado para mejorar todo lo que son los procesos. Sin duda que la logística, todo lo que sea automatización y el uso eficiente de la tecnología que tenemos hoy en día nos ayuda en todo, obviamente, la cadena de procesos y de información que nosotros tenemos que transmitir a los clientes finales, ¿ya? Sin duda que en esa etapa nosotros hemos incorporado primero desarrollando un equipo de TI interno dentro de la empresa, que está siempre a la vanguardia un poco de lo que está pasando en el mercado, y tomar esas eficiencias de tecnología aplicándolo al día a día que tenemos operacionalmente, enfocado por un lado a las operaciones como tal, ya sea de rastreamiento, de control de carga, ingreso a bodega, también por la parte comercial, de cierta forma para que el área de venta también pueda hacer sus gestiones más eficientes a través de un cotizador en línea, pero también de atrás hay un trabajo de cierta forma que requiere recuperar información. Y sin duda que la tecnología, con todo lo que nos representa hoy en día, nos ayuda a que esa gestión sea más eficiente. Perfecto. Y dentro de los desafíos de la tecnología y de alguna forma todo este mundo más automatizado en el que hoy estamos sumergidos, ¿cuáles creen que han sido estos desafíos que se han visto dado la llegada de la tecnología y todo el proceso de automatización en la logística particularmente? ¿Ustedes cómo lo han vivido?
Sí, el primer punto nosotros, el hecho de tener flota, que uno también de las cosas importantes que la empresa tuvo que incorporar, porque era primero el desafío de abrir oficina, después el desafío de tener estructura, pero también se estaba enfocado en la parte de desarrollo de ruta, ya sea nacional o internacional, incorporar flota. Pero la flota, de cierta forma, también incorporar tecnología de rastreamiento. Al principio eran GPS, que eran los habituales que habían 15, 20 años atrás. Pero con el correr de los años se han ido incorporando otro tipo de aplicaciones que ayudan en la gestión, donde ya interactúa el conductor con la trazabilidad de la carga. Es decir, el conductor ya está interactuando con los estatus, con el registro de la entrega, con las fotos. Entonces, sin duda que ese tipo de tecnología nosotros tenemos que ir incorporando a nuestros procesos y nos ayudan a que eso ayude en parte de la automatización. Es decir, que ya tengamos, de cierta forma, información más actualizada y prácticamente en línea, y no esperar, de cierta forma, que al final del día tengamos gente que comience a actualizar la información. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan, de cierta forma, a tener un poco la información en línea que compartimos con los clientes y mostrar trazabilidad de carga. Un poco hablando de los inicios de Delpa. ¿Cómo se comienza a planificar, a cranear todo lo que es esta expansión internacional? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Cómo es todo ese proceso de planeamiento que me imagino que hay detrás y donde me imagino que obviamente se va testeando con ciertos países y luego van pensando en abrir fronteras? ¿Cómo es todo ese proceso? Si nos puedes contar un poco, ¿cómo se planea esta logística de alcance internacional? Al principio uno comienza a evaluar los mercados. Siempre uno evalúa, por ejemplo, cuáles son los mercados, los países que de cierta forma están mejor, de cierta forma están evolucionando en función de sus economías o los desarrollos logísticos, toda su infraestructura portuaria o aeroportuaria, todo lo que va a significar en cuanto a centros logísticos, también el intercambio comercial que Chile tiene de cierta forma con esos países, y un poco la tendencia, un poco también tomando la necesidad que los mismos clientes van teniendo. Entonces, todo ese tipo de información que sin duda nos ayuda a decir, mira, este es el mercado o este es el país que de cierta forma tenemos que colocar foco. Después comienza un trabajo un poco de hormiga, por decirlo de una forma, porque tenemos que comenzar a ver, bueno, el país que se escoge, donde se va a abrir una estructura o se va a abrir una oficina, bueno, un poco la idiosincrasia, la barrera idiomática, cuáles son de cierta forma las barreras de entrada o de salida, desde el punto de vista logístico, cómo funciona la operación, a nivel, por ejemplo, de aerolíneas o a nivel de compañías marítimas, bueno, cómo operan, de cierta forma, con el grado de atención que ellos tienen, la frecuencia que tienen, y de cierta forma, por otro lado, también la parte aduanera, que sin duda que nosotros, el hecho de trabajar en comercio exterior y trabajar en transporte, de una u otra forma interactuamos con aduana. Entonces también tenemos que tener la parte aduanera claro cómo funciona, pero también tener claro las reglas que tiene cada país. Entonces, son puntos que nosotros tenemos que considerar al minuto de poder mostrar una estructura. O sea, la idea es ya llegar preparado con un conocimiento de causa para, de cierta forma, en la medida que nosotros comenzamos la operación, tener claridad de lo que nosotros podemos atender y también tener claridad de lo que nosotros podemos ofertar a los clientes. Sin duda es un desafío. Entonces, el hecho de yo comenzar a planificarlo es una tarea ahí de largo aliento. Y del minuto que ya se toma la decisión, de cierta forma, hay que también comenzar a montar, de cierta forma, también el personal apropiado, el personal idóneo que nos puede ayudar en esa gestión. Porque si bien Chile es la casa matriz, administrar a distancia, sin duda que también es un desafío. Pero también ahí entra la tecnología que hoy en día también nos ayuda a tener reuniones, ya sea con clientes o con el mismo personal que trabaja para nosotros, interactuar también con actores que están en los mercados y también nosotros a la par en paralelo, siempre estando informando, o sea, qué es lo que está pasando, cómo viene la mano por un lado, a nivel económico o a nivel logístico, la tecnología. También importante de cierta forma el país como tal, qué tan avanzado puede estar en avances tecnológicos y en infraestructura logística que nos permita a nosotros operar de manera obviamente más cómoda. La logística, desde el principio hay que tener claro que siempre es un desafío. Entonces, de cierta forma, esos desafíos siempre hay que planificarlos y obviamente tener un lineamiento de tal forma que el resultado sea el esperado. Sí, sin duda la logística siempre es un desafío y más cuando tiene un alcance internacional. Y ahí, Fernando, aprovecho de preguntarte, ¿cuáles crees que son las herramientas que no pueden faltar cuando tienes una logística de alcance internacional? Hoy en día, sin duda que la herramienta, primero la tecnología está jugando un papel relevante.
¿ya? Primero, la tecnología nosotros lo colocamos a la vanguardia porque nos va a significar todo lo que sea a nivel comunicacional, tener estos medios tecnológicos que nos van a facilitar la comunicación. A nivel de sistemas, la integración que podamos hacer obviamente con los distintos actores, y por otro lado también tener la estructura. O sea, si bien nosotros en algunos países tenemos una estructura que consta de bodega o de flota que son propias, pero la logística en sí, yo podría decir que tal vez con eso no alcanza. Entonces tengo que buscar comenzar a formar alianzas estratégicas con distintos proveedores o líneas aéreas o líneas marítimas o transportistas que obviamente que nos ayuden a hacer la gestión operacional en función de los servicios que nosotros promocionamos. No sacamos nada nosotros con ofertar un servicio a las mil maravillas si no tenemos la estructura como poder atenderla. Entonces tenemos que ser siempre bien realistas que la logística funcione de esa forma. El hecho de conectar distintos puntos o conectar un depósito o con una bodega o con una compañía de transporte o una aerolínea o una compañía marítima o operaciones multimodales va a significar siempre tener o equipos de cierta forma que estén orientados, ya sea desde el punto de vista tecnológico y del punto de vista del conocimiento, porque también las operaciones de cierta forma requieren conocimiento para que eso obviamente sea reflejado en lo que el cliente final está esperando. Sí, sin duda. Y ahí me nace otra pregunta respecto a cómo ustedes tienen su casa matriz en Chile, ¿cierto? ¿Cómo Correcto. hacen para que de alguna forma se mantenga la misma calidad del servicio en otros países? ¿Cómo es, por ejemplo, el proceso de creación de equipos que me imagino para ustedes es súper relevante para mantener esa misma calidad a nivel internacional? Exacto. Nosotros lo que estamos haciendo al principio, un poco la parte, si nos vamos a los comienzos, la empresa, de cierta forma, al principio, cuando da el primer paso de ir a abrir una oficina en Estados Unidos, que fue la primera oficina que se abrió fue en Miami, después vinieron Brasil, Argentina y el resto de oficinas, sin duda que la primera experiencia fue mandar gente desde Chile. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en varios países ayudando en la gestión de montar la estructura operacional. Sin duda que es un trabajo que es desarrollado por todo un equipo que hay de atrás. Obviamente una persona a veces no puede hacerlo todo, entonces siempre hay un equipo de atrás y que obviamente coloca el máximo de esfuerzo. Entonces, el hecho de nosotros estar ahí enfocados y tener esa chance de poder conocer, obviamente in situ, cómo es la realidad, ya sea de país, la realidad económica y la de realidad logística, sin duda que obviamente son experiencias que a la larga, obviamente después, en la medida que se comienzan a abrir otras oficinas, esa experiencia se va compartiendo. Pero tal vez ya no necesariamente estar constantemente viajando, sino que de cierta forma montar, ya sea procedimiento, compartir experiencia o dar directrices desde la casa matriz. Entonces, nosotros ahora estamos en una etapa de abrir de oficinas nuevas que ya están comenzando a tomar forma, porque obviamente todo es un proceso. Y sin duda que las directrices operacionales, de servicio, de gestión, son dictadas de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo nosotros? Hacemos procedimientos, hacemos protocolos, los compartimos con las personas y de cierta forma también le estamos haciendo constante seguimiento para que eso obviamente se pueda cumplir. Pero todo eso es un proceso que obviamente va un poco de la mano, de cierta forma con conocer la realidad de cada país. Entonces, puede ser que algunas cosas como base tal vez para Chile funcionen, pero puede ser que tal vez para otro país no apliquen. Entonces, tenemos que hacer algunos ajustes y adecuarnos una que otras cosas para que obviamente que pueda funcionar en la práctica. Hay directrices que la verdad, si bien son dadas, obviamente no tienen mucho cambio. Pero cuando lo llevamos eso a una realidad de ejecución, la ejecución obviamente tiene que ser en función de la realidad que yo voy a tener como país. Entonces, ahí de cierta forma es un tema que tenemos que estar siempre un poco acompañando y también viendo que esto está constantemente en proceso de cambio. Algo que yo tal vez implementé ayer, tal vez hoy ya no me puede servir. Entonces, es obviamente una retroalimentación, obviamente es un tema de información y conocimiento y cambio constante que nosotros tenemos que estar acompañando. Y más que nada cuando tenemos la tecnología que está evolucionando tan rápido. Claro, me imagino, tremendo trabajo todo lo que hay detrás para implementar. ¿No? Sí, pero felicitaciones, Fernando, porque claramente ustedes lo han hecho a la perfección, así que les ha salido increíble. Sí, hay un equipo de atrás, obviamente partiendo también por el dueño de la empresa, Daniel Urra, que obviamente que es el precursor de esto, el que hace posible que todos, digamos, de una u otra forma tenido la oportunidad y que obviamente siempre está empujando, obviamente, para que la empresa vaya avanzando y evolucionando con el correr del tiempo. Entonces, él sin duda que está también involucrado en todos los procesos. Me imagino. Así que felicitaciones para él también. Gracias. Fernando,
volviendo un poquito atrás, hacia el 2020, cuando comenzó la pandemia, y hubo este cierre de fronteras en todo el mundo, todas las cuarentenas también que vivimos, ¿cómo les afectó particularmente a ustedes en su operación logística la llegada de la pandemia? ¿Cómo lo abordaron? Sí, fue un desafío, la verdad fue bastante estresante por un lado, exigente por otro. Gracias a Dios nosotros, el equipo completo de Delpa, en su casa matriz en Chile y la oficina afuera, pudimos sacar adelante esa etapa. Fue complicado porque estaba el factor de que toda la gente ya no estaba trabajando en la oficina, la vía telemática se volvió ya de moda debido a la situación que teníamos. Pero nosotros, como trabajamos en logística, en transporte, entendíamos que la logística, independiente de la situación, el contexto que teníamos en su minuto, no podía parar. Entonces nos significó, de cierta forma, alinear a todos los equipos, de cierta forma, tener tal vez una estructura mínima en oficina y el resto de la gente trabajando desde casa. Apoyarnos, obviamente, siempre con los medios tecnológicos, de cierta forma toda la vía telemática, reuniones constantes con clientes, con los equipos operacionales, con los equipos de venta, alinear a toda la cadena interna, desde el área de administración, el área de TI, el área de marketing, con la gerencia, de cierta forma, porque entendíamos que de una otra forma, independiente del lugar donde nosotros estuviéramos, teníamos que hacer las coordinaciones, ya sea con los países que mueven las cargas 100% terrestre internacional o las cargas aérea y marítima. Entonces, sin duda que fue un desafío articular toda esa logística, porque es toda una cadena, es todo un proceso que no se podía haber interrumpido. Más aún con la situación que teníamos también clientes que nos estaban ahí demandando un servicio, la situación de logística al mercado se vio desde el punto de vista del transporte logístico exigida al máximo. Entonces, la verdad, se generaron muchas situaciones en donde los tiempos de tránsito se vieron afectados, en donde ya el nivel de flete ya también comenzó a variar, de cierta forma los servicios de una otra forma que se podían ofertar tal vez en tiempos regulares ya no se estaban cumpliendo porque todo se vio obviamente trastornado. Entonces sin duda que fue un desafío para todos. Gracias a Dios lo logramos sacar adelante, tuvimos de cierta forma también el apoyo de todos los clientes que nos siguieron confiando con nosotros los servicios, pero también fue un esfuerzo de sobremanera de toda la cadena que estuvo de atrás, obviamente operacional, de depósito, de transportistas. La verdad yo me saco el sombrero por muchos transportistas en la ruta terrestre principalmente, donde la verdad hicieron un esfuerzo desdoblado, porque había una situación obviamente complicada, de escasez, de falta de camiones, de falta de conductores, todo lo que significó de cierta forma las restricciones para entrar a Chile o para salir, de cierta forma, porque cada frontera tenía sus restricciones. Entonces sin duda que fue un desafío y bueno, queda una experiencia, ojalá que no se vuelva a repetir, pero sin duda que fue algo nuevo para todos. O sea, desde cuando partió la pandemia, este virus obviamente nuevo, que la verdad nadie lo conocía y nadie tenía como una varita mágica como para poder resolver las cosas. Entonces era un desafío constante de encarar una situación que generaba muchas barreras. Entonces, pero gracias a Dios se sacó adelante la tarea. ¿No? Y me imagino también la dificultad de que todos los países lo vivían de una forma diferente. Mientras, por ejemplo, en Chile podría haber como una cuarentena total, quizás en Estados Unidos ya había más apertura y había más movilidad. Entonces, de alguna forma, era estar al tanto día a día, viendo cómo iban cambiando estas reglas y estas normativas también de salud que se generaban en cada uno de los países. Exacto. Ahí hay una parte que, por ejemplo, un poco enfocando en lo que es la ruta entre Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, que se mueve mucha carga terrestre, que gran parte de la carga ingresa por los Andes. Entonces ahí se generan algunas situaciones porque, claro, veían por un lado que Chile estaba tomando algunas iniciativas que la verdad eran bastante novedosas y bastante tal vez que estaban funcionando en comparación tal vez con otros países de la región. Entonces, incluso se generaba la situación de que, por otro lado, ellos lo veían con buenos ojos el hecho de venir a Chile, porque en muchos casos, muchos transportistas, conductores de camión, se pudieron, en algunos casos, colocar sus dosis de vacuna en Chile, una o dos o más, las pudieron hacer en Chile porque se generó un espacio y la posibilidad que se dio en esa oportunidad para que lo pudieran hacer. Pero, sin embargo, el hecho de la entrada a Chile significaba ahí un pequeño problema, porque eran situaciones que tal vez del lado brasileño, argentino, tal vez no las estaban teniendo en ese minuto. Después tal vez comenzaron un poco a ser más estrictos y alinearse más o menos todo más o menos parecido.
pero sin duda que de cierta forma generaban algunos rechazos, pero también entendían que de otra forma, si no se tomaban esas medidas, que podían ser tal vez un poquito drásticas, este tema se podía ir de las manos. Entonces, entendían también que cada país tenía que proteger su población. Entonces, pero sin duda estás transitando en países, obviamente, donde pasabas, por ejemplo, de Brasil a Chile, donde tenías que pasar Brasil, Argentina, Chile, después de vuelta, significaba de cierta forma un desafío. Y además, obviamente, en épocas de ya sea de verano o de invierno, donde están las barreras climáticas. Entonces, la verdad fue una etapa de muchos desafíos que sin duda que uno se comienza a recordar muchas anécdotas que pasaron, pero sin duda que de cierta forma fue una experiencia que obviamente que la pudimos sortear. No, y me imagino que también todo el orden de los transportistas, porque no era bajo el número de papeles que tenían que llevar, porque, por ejemplo, para ingresar a Chile tú tenías que demostrar que estabas vacunado con ciertas vacunas que teníamos hasta ese momento, sí, o ciertos permisos también para movilizarte de un lado a otro. Entonces creo que igual ahí súper importante, sí, como el mantenerlos informados, ¿no? Sí, de hecho nosotros lo que estábamos siempre acompañando era en lo que, ya sea principalmente en el terrestre, porque era donde más se generan tal vez algunos cambios de normativa. Entonces nosotros teníamos que un poco estar acompañando lo que la Autoridad Sanitaria de Chile determinaba, desde el punto de vista aduanero, cómo funcionaba, los tiempos involucrados, la documentación necesaria. Entonces teníamos que retroalimentar a la cadena hacia atrás y obviamente instruir. Ojo, mira, cuando vengan los conductores a Chile tienen que ya venir preparados antes de que salgan de la frontera brasileña con destino Chile, ya tener claro a qué se van a enfrentar. Entonces, también un poco había muchas cosas, como todo esto era la verdad relativamente algo nuevo, que nadie tenía la expertise. Claro, unos aplicaban alguna estrategia, otros aplicaban otra, entonces después veían que eso no funcionaba y se cambiaba sobre la marcha. Entonces, gente que venía, conductores preparados de una forma, se encontraba que eso había cambiado y generaba sin duda que eso demora el ingreso, y también, de cierta forma, los controles que se generaban en la frontera principal, donde habían algunas personas que llegaban contagiados, conductores. Claro, ¿dónde se iban los conductores? O sea, se quedaban en la frontera, iban tal vez a algún lugar habilitado en Argentina o lo llevaban a Chile. Entonces, no, y después la carga de nuestra forma quedaba parada, teníamos que ver un conductor sustituto. Era un tema. Pero a la par, de cierta forma, de las cosas que estuvieran pasando, nosotros también teníamos que estar transparentando con los clientes la realidad, porque pucha, el contagio estaba ahí, o sea, cualquiera se podía contagiar. Y sin duda que los conductores no eran inmunes a eso. Entonces entendíamos que de cierta forma ese riesgo, que ellos ya lo estaban asumiendo, el hecho de comenzar a hacer la ruta internacional, con todo lo que eso significaba. De hecho, también hubo gran parte de conductores y de flujo de camiones que comenzaron a disminuir, porque la verdad nadie se quería arriesgar. O sea, ante una situación tan incierta, nadie quería correr ese riesgo. Por eso te comentaba que la verdad yo me saco el sombrero, porque la verdad muchos transportistas brasileños, argentinos y de otras nacionalidades, chilenos, muchos también, que bueno, se colocaron ahí el overall y comenzaron obviamente a asumir el desafío, y muchos preocupados también, su alcohol gel, la mascarilla y todo obviamente lo que les significara a ellos tener de cierta forma un poco de tranquilidad. Yo de cierta forma acá tuve obviamente gran parte de ese periodo acá en oficina también, y yo me reunía con ellos, conversábamos, veía un poco la experiencia, tomaba esa experiencia de ellos, también la compartía con el equipo o la compartíamos con los clientes. Sin duda que esas cosas nos ayudaban a nosotros a hacer algunos ajustes para que la operación pudiera controlar de la forma más segura posible. No, totalmente. Fue una situación yo creo que muy compleja a nivel internacional, en todos los ámbitos, en todas las industrias, pero claro, particularmente la logística, que de alguna forma no podemos prescindir de ella, ya que exacto, básicamente son las cadenas de abastecimiento de todo lo que consumimos, todo lo que tenemos, todo lo que utilizamos, así que sí, es sin duda que sin duda que importante, por eso el trabajo que hace toda esa gente que trabaja en el rubro de transporte, de logística en general, obviamente requiere mucho esfuerzo. O sea, a veces horarios obviamente más extendidos, riesgo obviamente que hay siempre obviamente de por medio. Entonces, la verdad, las personas que trabajan siempre se valora porque la verdad realmente les gusta, o sea, están apasionados por la logística, porque es algo que tal vez, sin duda que le hace obviamente tener un desafío constante y que puede ser muy diferente de otros trabajos. Entonces, pero con todas esas particularidades que pueda tener, la gente que realmente trabaja en eso porque realmente les gusta. Sí, 100%. Fernando,
para ir finalizando, me gustaría hablar un poquito de los clientes y la experiencia que ustedes han tenido con sus clientes respecto a qué priorizan ellos en todo lo que es la logística de distribución. Si son los tiempos, si son los costos, si son las áreas de despacho. Cuéntame un poquito de qué es lo que ustedes han logrado identificar con ellos. Nosotros hoy en día, bueno, con el correr de los años, un poco tomando la experiencia de los clientes, porque al final el cliente que de cierta forma obviamente que puede evaluar obviamente un servicio, ¿ya? Sin duda que de cierta forma uno puede tomar ciertos puntos que son críticos. Principalmente en la ruta internacional, los tiempos de tránsito sin duda que son factor obviamente relevante para tomar una decisión. Hay muchos clientes que están siempre asignando transporte, asignando carga en función de los tiempos de tránsito, ya sea una ruta aérea o una ruta marítima. Cuando son rutas internacionales, uno podría decir que por la cercanía que tenemos acá en Sudamérica, tal vez ese factor no podría ser tal vez tan relevante. Sin duda que también lo es, porque generalmente hay muchas cargas que están interactuadas, donde los negocios se van dando en la dinámica de quién cumple o quién llega primero con la carga. Entonces, de cierta forma, un punto relevante son los tiempos de entrega, independiente del modal de transporte. Eso siempre obviamente va a ser relevante. Después, otro factor que nos da, por ejemplo, en la ruta internacional, el hecho de tener siempre la documentación obviamente en orden y a tiempo. Cuando hay carga internacional y hay aduanas de por medio, siempre es relevante tener toda la documentación en orden. Desde el conocimiento de embarque, obviamente que obviamente lavarse de cierta forma para poder transportar la mercadería, pero también los documentos comerciales que acompañan la carga, factura comercial o factura de exportación, el packing list, certificado de origen, dependiendo del origen de la carga, que también es relevante, dada un poco la dinámica que tiene Chile con todos sus acuerdos comerciales, que son muchos, y la verdad que sí se valoran también, esa apertura que la verdad otros países no la tienen, entonces obviamente obliga a que el certificado de origen sea relevante también. El seguro de carga también es un tema que es relevante, porque el hecho de mover una carga siempre hay un riesgo, de cierta forma es un documento también que tiene que estar emitido de cierta forma antes que la carga pueda iniciar un transporte. Eso por un lado. Y también finalmente el hecho de la trazabilidad. O sea, ir mostrando un poco, bueno, el avance, en dónde viene la carga, se retiró la carga, llegó a la aduana o llegó a un almacén, o que inició el tránsito internacional, bueno, ¿cuándo llega? Porque a veces genera un poco también la ansiedad, bueno, ¿cuándo llega mi carga? ¿Ya? Es un poco las rutas internacionales. Cuando hablamos de rutas nacionales, también es relevante el hecho de que uno podría decir, pero estamos más cerca, o sea, pero el factor tiempo también obviamente es relevante. De hecho, uno lo puede ver ahora en los servicios de última milla, donde hay empresas que obviamente están ofertando 30 minutos, una hora, porque de cierta forma quien compra un producto siempre está pensando en la rapidez y también de cierta forma un poco es en la tranquilidad de que lo que él optó por un servicio, optó por una empresa de transporte, eso en la práctica se pueda cumplir. Podemos entender que de cierta forma pueden haber algunos factores, algunos trastornos obviamente que son propios de la logística, pero es importante siempre mostrando trazabilidad, gestión, que de cierta forma el cliente final se pueda estar tranquilo con eso y que también pueda cumplir con su, de cierta forma, cronograma, ya sea de producción o de cierta forma o un compromiso con el Estado o un compromiso con alguna empresa de cierta forma que por lo general hay licitaciones de por medio. Entonces esa es la parte que también hay que estar a la par para cumplir. Sí, de hecho, yo creo que en toda esta era post-pandemia que estamos viviendo, nos damos cuenta de que hoy los clientes son mucho más exigentes con los tiempos de entrega. Como todo se volcó un poco a todos los canales digitales, digamos, creo que los tiempos de entrega hoy son fundamentales para tener un éxito logístico, ¿no es cierto? Exacto, ahí hay un tema que nosotros estamos incorporando ahora, el hecho de tener siempre estar, de hecho hay un portal logístico, hay un desarrollo ahora, donde nosotros estamos canalizando para que el cliente pueda interactuar, ya sea cotizando y también ven en la medida que ellos tengan una carga que está siendo gestionada con nosotros, puedan ver la trazabilidad de la carga. Entonces, de cierta forma, hacer un traqueo de carga y pueda ver el avance, en qué estatus está. Sin muchas veces la necesidad, o sea, la idea es que nosotros optamos por la inmediatez, es decir, que el cliente a veces sin la necesidad de que pueda estar llamando a nuestro equipo, ya sea comercial o de operaciones, dependiendo un poco la necesidad que ellos tengan, pueden interactuar con el sitio web nuestro y con la referencia de la carga puede hacer la trazabilidad del estatus de la carga que él está moviendo con nosotros. Entonces eso también es una inmediatez que lo puedes chequear en cualquier minuto del día. Se entiende que las personas también que trabajan en esta área también siempre están muy ocupadas, entonces el factor tiempo para ellos en cuanto a la información que la tengan a tiempo puede ser con la interacción del sistema o si ellos requieren tal vez nosotros podemos generar un reporte diario que obviamente donde le llega un poco el resumen del estatus y de cierta forma ellos pueden también estar tranquilos que la carga de nuestra forma y que la empresa de
transporte que la está moviendo también está haciendo la gestión. Pero también, por otro lado, hacer la integración, porque de cierta forma, como hay tanta trazabilidad de por medio, es importante que tal vez nosotros veamos reflejar esa trazabilidad en nuestro sistema, ya sea de las compañías navieras o de las compañías marítimas, o mismo, de cierta forma, las compañías de camiones que están haciendo los retiros de carga. Y eso queremos aplicarlo en todos los modales de transporte. Sin duda que es un desafío. Integrar todo es obviamente sin duda que es un desafío. Pero también es una herramienta que hoy en día la tecnología nos está dando. Entonces también hay que colocarle mucho, obviamente mucha estrategia, mucho conocimiento para que obviamente eso pueda ser realidad. Sí, no, buenísimo Fernando. Ya estamos llegando al final de este capítulo. Te queremos agradecer mucho tu presencia, todas estas claves que nos contaste para desarrollar una logística de amplio alcance internacional han sido buenísimas. Creo que para que nuestros auditores tomen nota con lápiz y papel, por favor, porque están muy buenas. Y creo que obviamente una empresa como Delphi, que es exitosa y que ha tenido mucho éxito en toda esta expansión internacional, creo que ha sido de mucha utilidad. Así que te agradecemos mucho por estar ahí con nosotros. Sí, yo le agradezco también la oportunidad que nos dan a ustedes y solamente te quito un minuto más, un poco también informar que también nosotros a nuestros clientes se les está de cierta forma, se incorporó el año pasado también en la electromovilidad. Entonces la electromovilidad también está siendo un factor para nosotros relevante en nuestra logística por el hecho de que se incorporaron vehículos eléctricos. Entonces también hay una tendencia en la empresa que está enfocado en el factor medioambiental. Entonces, si bien es un pequeño paso que se está dando, pero sin duda que de cierta forma dentro de la flota y dentro obviamente del transporte, que la verdad tiene unos índices lamentables de contaminación demasiado altos, sin duda que es un granito de arena el hecho de comenzar a incorporar vehículos para servicios de última milla que sean bajo la condición eléctrica y, bueno, y todo obviamente lo que involucra hoy en día la electromovilidad. Entonces yo le agradezco mucho la oportunidad, de cierta forma espero que obviamente hayamos estado a la altura y 100%. Y más una vez obviamente estamos disponibles en caso de que obviamente se presente alguna nueva oportunidad a futuro. Un placer haberla conocido y bueno, a disposición ahí para lo que requieran. Muchas gracias Fernando y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo de Factor Logístico.